Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a este encuentro. Continuamos con el panel de humanidades, con algunas de las carreras que tiene la facultad. En este caso, Ciencias de la Educación, Psicopedagogía y me falta una. Psicología. Y Psicología, perdón. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que luego vamos a publicar estos videos en YouTube, así que nos pueden seguir en UCAL. Así que bueno, seguimos con Silvana. Gracias, Luciana. Buenas tardes para todas. Gracias a las expositoras que se han sumado con tanta generosidad. Y bueno, vamos a comenzar con la carrera Ciencias de la Educación. Tenemos a la licenciada en Ciencias de la Educación, María Navarro, con amplia trayectoria. Y bueno, te escuchamos, María. Bueno, gracias, Sil. Yo quisiera presentar hacer una presentación, a ver si puedo compartir. ¿Ustedes me dejan de ahí? Sí, sí. A ver, un segundito. Compartir pantalla. ¿Ah, bien? Ahí va, ¿eh? Un poco lenta la máquina, disculpen. Tiene calor, me parece. Bueno. De última la ven ahí, ¿no? Quiero poner presentar para que la vean más grande, pero se me está tildando. A ver, corro esto para acá y presento. Ahí está. Bien, vamos a hablar un poquito. Yo soy egresada de la licenciatura en Educación de la Facultad de Humanidades y les quiero contar por qué estudiar en la UCAL y por qué estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación. Principalmente, ¿por qué estudiar en la UCAL? Porque es una universidad que no solamente tiene profesores destacados y con gran trayectoria, sino también que el clima que se vive en las aulas, habiendo sido yo no solamente alumna, sino también docente, es un clima, la verdad que divino para estudiar, para estar tranquilo, para aprender. Son en general grupos relativamente chicos, entonces uno pareciera que aprende más, tiene más posibilidades de contacto con el profesor, de evacuar todas las dudas. Entonces, bueno, en particular, la verdad que estudiar en la UCAL nos da ese valor agregado de pensar en nuestros compañeros y en nuestros docentes de una manera más humana, ¿no? No somos un número, somos un nombre y apellido, que tenemos problemas, que tenemos historias, y entre todos tratamos de ayudarnos. Especialmente la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación que yo hice, no es un título de posgrado, pero es un título que se puede empezar a estudiar cuando uno ya es profesor. Es una carrera para complementar el título de profesor. Esta carrera que yo hice, que igualmente en la UCAL está como título de grado, uno puede salir de secundario y estudiar la licenciatura a los 4 años. La carrera que yo hice, especialmente ahora les voy a hablar a los docentes de cualquier especialidad, pueden hacer la carrera en 2 años, luego la tesis, ¿no? Pero bueno, la carrera en 2 años, cursando los días sábados. Bueno, es todo el día, pero la verdad que es un sacrificio que uno hace en pos de mejorar, ¿no? Como docente, de crecer, de no quedarse en ese estado de confort solo de los conocimientos que uno trae de la disciplina concreta, como puede ser geografía, matemática, lengua. Bueno, también dentro de la carrera pueden ingresar profesores de nivel inicial, de educación especial. Es una carrera muy amplia en cuanto a conocimientos generales, pero también está orientada a la investigación. Y eso es el valor agregado que nos da y la diferencia o la posibilidad de la apertura laboral que la diferencia de un profesorado, ¿no? Igualmente, yo ahora les voy a contar un poquito más en profundidad lo que hace, lo que se estudia en la UCAL para poder obtener ese título. ¿Para qué nos preparan? Para planificar, bueno, disculpen que voy a leer, pero para ser bien concreta. Para planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje para la educación formal, no formal e informal, presencial y a distancia. Por eso mismo yo ahora les voy a contar
a qué me dediqué yo todos estos años a partir del título obtenido. Elaborar y evaluar modelos y propuestas curriculares a nivel macro y microeducativos para la educación formal, no formal, informal, presencial y a distancia. Diseñar, dirigir y ejecutar y evaluar planes y programas de proyectos educativos y culturales. Diseñar, dirigir y ejecutar y evaluar proyectos de investigación educativa. Asesorar pedagógicamente a instituciones educativas, elaborar y planificar acciones de prevención y asistencia psicopedagógica, en conjunto con la psicopedagoga para que no se enoje. Diseñar, producir y evaluar materiales educativos de distinta complejidad tecnológica. Administrar, organizar unidades y servicios educativos y pedagógicos y los inherentes a la actividad profesional. Planificar, conducir capacitaciones para el perfeccionamiento y la actualización para el desempeño de los distintos roles educativos. Asesorar en la formulación de políticas educativas. Elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, realizar acciones de prevención. Bueno. En especial, de todo esto que les leí, la verdad que es tal cual así. Y ahora les voy a decir por qué. Dentro de lo que es el campo laboral del licenciado en Ciencias de la Educación, soy licenciada en Ciencias de la Educación y puse licenciado con minúscula, qué mal que está eso, y Ciencias también tendría que ir con mayúscula, y Educación, bueno, no sé. Bueno, en particular, yo les traje acá una estadística, como para resumir un poco de qué está trabajando hoy un licenciado en Ciencias de la Educación, y entonces podemos ver que el 10% está trabajando en servicios, perdón, el 63,9% en servicios educativos, que es la mayor parte de la población graduada de Ciencias de la Educación. Luego le sigue en actividades gubernamentales y de organismos internacionales, un 10%. Luego comercio al por menor. En general, cuando hablamos de comercio al por menor, tiene que ver con servicios educativos. Industrias manufactureras, un 3%, otros servicios excepto actividades gubernamentales que en general son de ámbito privado, un 3%, instituciones educativas públicas y privadas, y sobre todo en el área de planeamiento, ¿no? Es donde más se trabaja en esto. Y bueno, obviamente en docencia básica, dentro de lo que es el desarrollo profesional, docencia básica, enseñanza media y superior, e investigación. De todo esto que les conté, específicamente les cuento cómo fue mi experiencia laboral a partir del título. Mi título de base, como les dije, para entrar hoy a la licenciatura en Ciencias de la Educación en la UCAL, que no solamente está de manera presencial, sino a distancia, y es muy importante, sobre todo para los docentes que trabajamos todo el día de escuela en escuela, y a veces la educación a distancia es mucho más factible y viable dentro de nuestras posibilidades como docentes. También está de manera presencial, como les dije, y lo que tiene la presencialidad es que nos organiza mucho mejor el estudio, porque en distancia uno tiene que tener mucha autonomía, tiene que tener mucha organización, tiene que dedicar el tiempo estipulado, tal cual uno necesita para aplicar las distintas, en las distintas materias. Entonces, bueno, a veces es más recomendable presencial porque además uno empieza a estudiar y a trabajar con los compañeros de una manera muy interesante. Es decir, para resumir, al día de hoy yo extraño muchísimo los sábados con mis compañeros, con el mate, con el profesor, les vuelvo a repetir, fueron clases muy chicas, de pocos alumnos, entonces la verdad que entre todos hacíamos una carrera que nos complementaba no solamente en lo profesional, sino también en lo humano. Dentro de mi experiencia laboral, a partir de haber obtenido este título, entonces le decía que como el título es licenciatura y se termina con una tesis, muchas de las materias están orientadas a trabajos finales para aprobar la materia que tengan que ver con investigación, ¿no? Con distintos temas a investigar, más allá después de hacer tu tesis, que la tesis, como ustedes saben, es el desarrollo de un tema, de un problema y una posible solución o una investigación para poder llegar a una conclusión. Hoy por hoy, yo con mi título tuve la posibilidad
a partir de distintos conocimientos, porque también tenemos que tener en cuenta que en el ámbito laboral es una tendencia que se están exigiendo muchas más habilidades a partir del título que el título solo. Entonces, bueno, uno es como que tiene que ampliar su campo laboral por motus propios y empezar a ver otro tipo de actividades que complementen a nuestra actividad troncal, digamos. Y bueno, hoy estoy bueno, en la Universidad Católica hace 20 años que trabajo. Empecé como administrativa en una facultad, después fui responsable del área de universidad digital, después trabajé en educación a distancia, manejaba el campus de educación a distancia. A medida que fui estudiando, fui pudiendo crecer en distintas áreas dentro de la universidad. Después trabajé en el área de autoevaluación institucional, en el área de sistemas también. Bueno, no sé si es porque no me querían o porque yo iba creciendo, pero yo les digo que yo iba creciendo, mientras que iba estudiando. No, pero realmente uno va encontrando herramientas, teniendo nuevos conocimientos y experiencia, entonces los va volcando en las áreas que más necesitan, ¿no? Cuando la universidad tuvo que evaluar, se necesitaba gente técnica, que armara toda la parte técnica. Y bueno, por eso fui ahí, cuando pasé por educación a distancia, porque estaba haciendo el título de profesorado en informática a distancia, entonces bueno, se necesitaba gente que sepa de eso, bueno, etc. Hoy por hoy estoy en la Secretaría de Investigación y eso fue gracias a obtener el título de licenciada en Ciencias de la Educación y haber podido realizar la tesis, ¿no? Básicamente. ¿Qué más? Después, hoy también me encuentro trabajando colaborativamente en el área de Innova, de Estudiantes de La Plata, donde se trabaja temas de investigación, de desarrollo profesional, de la integración, digamos, del deporte con la educación, la tecnología y la responsabilidad social. Y a partir de ahí estamos haciendo varios proyectos que tienen que ver con la comunidad, pero también en beneficio de los deportistas y sus familias. Por otro lado, también trabajé en la organización de un congreso internacional que era de chef, que trabajaba en el tema de la comida y los alimentos sustentables en pos del cuidado del pulmón de América, que sería la Amazonía. ¿Por qué el licenciado en Ciencia de Educación se mete en estos temas? Porque en realidad muchas veces se necesita la parte pedagógica de toda enseñanza y tutoría, ¿no? Entonces, en el caso de los chefs, por ahí saben cocinar, pero no saben contar sus recetas. O sea, nosotros por ahí en la televisión lo vemos mucho, vemos que ya están, los que vemos en televisión ya están como coacheados para saber explicar una receta, o los influencers en internet, pero bueno, en general, el chef no sabe explicar. Es lo mismo que el ingeniero que hace un flor de software, pero no sabe explicar, no sabe hacer el manual, ¿no? ¿Cómo es esa transposición didáctica? ¿De qué manera explico algo tan técnico y difícil a una persona que no está en el área? Entonces, bueno, de esa manera, el licenciado en Ciencias de la Educación tiene la posibilidad y la apertura laboral de trabajar en muchísimas áreas que tengan que ver con este sentido de hacer pedagógico, digamos, el lenguaje difícil. Y en ese sentido, entonces se puede trabajar en empresas, como decía en el panel anterior el economista, se puede trabajar en empresas, se puede trabajar en un montón de ámbitos, tanto gubernamentales como privados, pero además siempre tiene ese valor agregado de el saber investigar, saber el método científico y cómo generar una investigación, que eso por ahí otras carreras no lo tienen porque no es una licenciatura que tenga tesis. Bueno, después también estoy trabajando con los ODS a partir de los principios IAR, que son principios para la inversión responsable en la agricultura y en los sistemas alimentarios, y eso tiene que ver como bajo, digamos, cómo aplico esos conocimientos a la carrera a través de mis clases. Soy docente de pedagogía general y tecnología educativa y metodología de la investigación. Entonces, bueno, lo que se trabaja con los principios IAR es un compromiso que tiene la Universidad Católica con la Universidad Politécnica de Madrid a través de un grupo de investigación mundial que es GESPLAN, que hoy tiene un compromiso muy importante con la FAO, que la FAO es una organización que trabaja el tema de producción sustentable y alimentos de las Naciones Unidas.
Entonces, bueno, ese es como mi parte, como mi desarrollo internacional, que les contaba antes que el título también otorga, ¿no? Nosotros hay una materia que se llama pedagogía comparada, que en general vemos los distintos sistemas educativos del mundo y cómo podemos trabajar en ellos. No me quiero seguir explayando porque a mí me dan un micrófono y yo hablo, díganme ustedes cuando paro. Pero bueno, para finalizar, bueno, esto es importante cuando uno tiene el título universitario, entonces ya puede ser docente universitario, por eso también hoy estoy dando clase en varias materias de la universidad. Y lo último, fíjense que nada que ver, pero todo tiene que ver con todo, estoy asesorando a los hoteles Pinares Panorama de Córdoba. Son unos hoteles sustentables que cumplen con varios de los principios IRA, como les dije recién, son 10 principios, tienen que ver con los ODS y de qué manera podemos aplicarlos en la realidad cotidiana. Pero bueno, los estoy asesorando para ver cómo se capacita al personal de ese, es un hotel sustentable, entonces cómo se capacita al personal de ese hotel para concientizarlos y que transmitan esa conciencia de sostenibilidad a sus turistas, a la gente que se aloja allí. Y que la gente, una vez que se aloja en ese hotel, realmente se vaya con ese sentido de pertenencia hacia lo sostenible, hacia lo natural. Bueno, los invito a ver no quiero hacer propaganda porque nunca está lejos de mí eso, pero quiero decir, es un hotel muy interesante, obviamente es muy caro, por ahí para un docente común no, no es, pero es muy interesante cómo ellos desarrollan la parte pedagógica con los turistas, desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque aparte está en Carlos Paz, en el medio de las sierras, bueno. Por eso les digo, yo la verdad que me cansé de explotar el título, como ven, en varias cosas, no paro, me encanta, y siempre que sea para trabajar y para mucho, bueno, mucho de todo esto es ad honorem, ¿no? Porque no crean que yo todo esto gano, pero es muy importante el licenciado en Ciencias de la Educación en el mundo porque es el que permite generar una comunicación didáctica y comprensiva para todos los mortales, digamos, ¿no? Salir un poco de lo técnico y hacer esa transposición didáctica para que todos entendamos, aprendamos y seamos mejores, tanto desde el punto de vista de la dimensión social, humana como laboral. Creo que el licenciado en Ciencia de la Educación es el título que todo profesor debe seguir. Tiene que por lo menos un profesor tiene que llegar a ser un licenciado en Ciencias de la Educación. Después, si quiere seguir posgrado, doctorado, bienvenido sea. Pero todo profesor no debe quedarse en el profesor, debe hacer la licenciatura en Ciencias de la Educación. Bueno, no sé, si quieren Buenísimo, María, preguntarme con tu algo más. exposición. La verdad que muy Bien. interesante y completo. Ahí estamos en el chat, si alguien quiere hacer alguna Sí. consulta, estamos abiertos a recibirlas, mientras vamos preparando la siguiente exposición. Pero bueno, Bien. bastante completo y la verdad muy Sí. interesante, como decía, muy interesante todo lo que, y en todos los rubros y las ramas donde se puede trabajar, la verdad que no me hubiera Exacto. imaginado, te estaba escuchando atento y no me hubiera imaginado, pero un montón de lugares, Sí. muy bueno. Muy interesante. Es un Bien, titulazo. ahí dejaste tu correo por Exacto. si alguien tiene una consulta. Les recordamos que Exacto. este video va a estar publicado en YouTube, así que bueno, también me parece que figura ahí el chat, Perfecto. así No hay que problema. por si después alguien quiere escribir. Así que bueno, muchísimas gracias María A por la ustedes. exposición. A ustedes por el espacio. Gracias ¿Sí? María, la verdad todo muy claro y como dijo Luciana, la verdad que tiene una salida laboral que no pensábamos, la verdad que muchas gracias por eso. Y ahora No, por vamos a favor. continuar con la carrera de psicología. Vamos a escuchar a la licenciada en psicología Valeria Stanguet, que tiene una gran trayectoria y nos va a dar un montón de consejos. Bien, vale, así que te escuchamos. ¿Cómo andan? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, si tenemos que hacer un pago en algo de psicología, no terminamos más. Acá tengo colegas, porque bueno, psicología también tiene como este horizonte, como lo que decía recién María, tiene un campo de aplicación extensísimo, ¿sí? De hecho, cuando uno estudia la carrera de psicología, bueno, yo fui alumna en psicología de la Católica, de la Universidad Católica de La Plata, que dura 5 años, ¿sí? Y se egresa con el título de licenciado en psicología.
Lo que a mí me brindó en su momento cuando fui alumna hace muchos años, y de lo cual yo siempre trato de transmitir en los espacios donde yo trabajo y a los alumnos también, es esta mirada más, como más amplia que tiene la carrera de psicología, ¿sí? Digo, en comparación de otras universidades, siempre respetando las trayectorias, por supuesto, de todas las universidades, digo, desde mi experiencia, bueno, yo previamente había estado en otra universidad, y cuando me paso en esos años había como una cuestión como un prejuicio había, en cierta forma, y la verdad que creo que los años, el movimiento, lo cultural, demás, hizo que se instalara de tal forma la carrera de que te brinda esto, te brinda como un abanico porque vos pasás por distintas corrientes dentro de la facultad, ¿sí? No es que te estás formando solamente en una. Y a su vez, no solo que tenés distintas corrientes, sino también los campos de aplicación ya los empezás a ver dentro de la carrera. Sí, hay una materia que está en los últimos años de la carrera que se llama practicanato clínico, ¿sí? Que los chicos van a hacer, los alumnos van a hacer prácticas en distintas áreas, ¿sí? Que les permite un pantallazo de decir, bueno, a ver en qué me interesaría a mí insertarme. Yo en su momento cuando terminé la carrera, bueno, todos psicólogos siempre queremos el tema de la clínica, y la clínica, que si bien es una pata fundamental en nuestro recorrido, cuando a medida que vamos avanzando y vamos pudiendo hacer uso de nuestro título, nos damos cuenta los campos que tenemos para aplicar la carrera, ¿sí? Pasás desde lo forense, laboral, educacional, esto que decía María recién, las investigaciones, y la verdad que a mí fue una experiencia increíble haber terminado en la Facu. Les vuelvo a repetir, yo terminé la parte queriéndome orientar en la parte clínica. En su momento, como la parte educacional o de dar clases, ser profesora, estaba de ayudante, que eso es otra cosa que tiene interesante la facultad, que cuando hay docentes que ven que estás interesados por las materias y demás, te convocan, te invitan a participar, y la verdad que es una experiencia increíble porque vos podés empezar a hacer tu recorrido como me pasó a mí. Yo empecé siendo ayudante de una cátedra, ¿sí? En psicología social, que las vueltas de la vida, hoy es el director de la carrera, quien era mi titular, digamos, y la verdad que agradezco esa convocatoria porque fue para mí una llave, una puerta que se abrió en un recorrido, ¿sí? Porque esto que decía también María, hay que empezar a formarse, ¿sí? Pegadito, cuando yo termino la licenciatura en psicología, tengo el título de grado, automáticamente, si sabía que quería dedicarme a dar clases, tenía que ir por el profesorado universitario, que justamente la casa también lo otorga, la casa de la universidad te otorga el profesorado universitario, y si vos sos ayudante a alguna cátedra o estás dando clase, estás hasta becado para poder hacerlo, y empezás como un recorrido, digo yo siempre interno, que es maravilloso, ¿sí? No porque lo esté haciendo, lo haya hecho, y espero seguir haciéndolo, sino que siempre los invito yo a los alumnos que no se alejen, ¿sí? Porque mientras que uno va tratando de armar ese rompecabezas donde uno se quiere insertar, porque hay una realidad, cuando uno termina la carrera de psicología, como debe pasar en un montón de carreras, y las ofertas son tan amplias, también cuesta definir en algún momento, decir, bueno, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Sí? ¿A qué me quiero formar? Bueno, yo arranqué ahí la parte de la docencia, y bueno, paralelo a eso, empecé con la especialización en el Colegio de Psicólogos, ¿sí? Hice la especialización primero en niños y adolescentes, y después hice la especialización en adultos. Bueno, y posteriormente ya, bueno, empecé la maestría la hice en la Universidad de San Martín, ya más específica, que yo quería dedicarme más a lo que tenía que ver a la clínica psicoanalítica. Así que bueno, ese fue mi recorrido por un lado, pero en el medio fui como experimentando, como digo yo, para saber si a mí me gustaban los forenses, me dediqué a las pericias, ¿sí? De hecho tengo colegas que se quedaron en esa orientación y hoy están insertadas en cuestiones laborales muy interesantes, específicamente lo que tiene que ver con los forenses. Por eso digo, miren el abanico que tiene psicología, hay una realidad, todo no puede hacer, pero sí está bien que uno empiece como a recorrer. Y a veces, yo siempre digo esto, la facultad te da como una base, ¿sí? Y te da una base, y para mí la materia más, que te ves las bases de todas, uno diría, bueno, es psicología, es psicopato. A mí me parecieron interesantísimas las teologías, ¿sí? Porque me parece que las teologías a nosotros, como alumnos en ese momento, como son los alumnos ahora, les brindan una mirada para con el otro, más que nosotros trabajamos con un otro, ¿sí? Desde la sensibilidad, ese costado humano, que es increíble, ¿sí? Nos corre un poco de las teorías, nos corre de esta cuestión tan, decir, bueno, cómo abordamos los encuadres, no, nos permite tocar otras cuestiones. Por eso digo esto, lo teológico, que es interesante, me parece, uno se tiene que amigar, y cuando uno se empieza a amigar, hasta termina la carrera gustándole por el recorrido que también le da la materia esa en la carrera.
Bueno, yo cuando terminé con el tema de las especializaciones, bueno, la maestría y demás, me permitió insertarme en lugares de trabajo como es actualmente la Dirección de Género y Diversidad Sexual, ¿sí? Es un ministerio que es muy nuevo, y la verdad que con el currículum del recorrido que yo había hecho con la maestría, más lo que venía de la facultad, me sirvió para concursar y poder tener el lugar. Y por eso digo, es un recorrido que uno tiene que arrancar, digo, tiene que ser deseante, tiene que haber apuestas, ¿sí? Tiene que permitirse equívocos, porque en el medio uno dice, uno sabe si es esto lo que quiere o no quiere, pero bueno, por los equívocos también se llega, lo sabemos, los psicólogos más que nadie, digo, y es hacer ese recorrido, ese recorrido y enlazarse, y esto que también yo comparto cuando hoy María decía, no hay que parar, uno tiene que seguir formándose, tiene que continuar, porque no sabe cuándo está realmente uno en un lugar que, bueno, le gusta lo que está haciendo y fundamentalmente puede aportar, porque me parece que lo que tiene de interesante, uno puede estar en un montón de lugares. Yo siempre digo, bueno, a mí me pasa, yo doy clase en un montón de materias, soy tutora de la universidad también, este es otro trabajo que a mí me encantó y me encanta, de ser tutora, acompañar a los alumnos de los primeros años, y a veces no es la cuestión remunerativa lo que nos mueve, sino es el poder acompañar al otro, poder orientarlo, poder insisto, estas ofertas que hay, que son un montón, decir, bueno, a ver, vamos a ir delineando esto, vamos a encarar esto, que tener como un horizonte, decir, bueno, quiero ser psicólogo, me quiero recibir, bueno, voy viendo, capaz que digo, nunca me dedicar a niños, pero tengo la materia clínica de niños y tengo adolescencia, me engancho un poco con eso, después paso a laboral, no sé, y es tanto lo que se ve en la carrera, que insisto, yo celebro que sea así, celebro y que no sea solamente como una línea, y que uno no pueda, no, porque es como que acá nosotros tenemos un esqueleto, como digo yo siempre, una estructura, y tenemos esas ramitas, esos bracitos que nos permiten ir viendo, ¿sí? Obviamente que uno el día de mañana cuando se quiere formar en eso, tiene que profundizar, entonces en alguna de esas ramas que la carrera nos brinda, en cierta forma. También lo que tiene lo que a mí también me sirvió mucho es poder participar en los congresos, ¿sí? Este año, de hecho, tuvimos, desde Extensión Universitaria, participamos con un taller que estamos haciendo de adultos mayores, por ejemplo, y lo hemos hecho con las chicas de psicopedagogía, acá veo una alumna mía, y hicimos con una articulación con la gente de psicopedagogía para poder armar unos talleres. Esos talleres, el año pasado, esos talleres después este año los trabajamos y los presentamos en el Congreso de Extensiones Universitarias. También fue una experiencia increíble porque escuchamos de otras universidades y la verdad que nosotros estamos, como yo siempre digo, estamos bien posicionados, ¿sí? Hay que tener la apuesta nada más y ser paciente en algunas cosas y trabajar, porque no queda otra que trabajar. Cuando yo digo trabajar es uno decir, bueno, hoy cuesta estudiar un poco, pero bueno, hay que sentarse, hay que estudiar, hay que armarse, hay que organizarse, ¿sí? Como yo le digo a los alumnos de los primeros años. Así que bueno, nada, es una carrera sumamente interesante, psicología, ¿sí? Y también aclarar esto, que salen con el título de licenciados en psicología, ¿sí? No es que ellos tienen que hacer posteriormente una licenciatura para poder llegar a tener ese título que nos habilita en un montón de lugares, ¿sí? Y a su vez tenemos la posibilidad, se tiene en la facultad, del profesorado. Y es verdad que hay que continuar, si quiere uno en la docencia, con la licenciatura, ¿sí? En Ciencias de la Educación, esa es como la otra patita, como digo yo, y por el otro lado, si uno quiere más la clínica, le interesan los doctorados, son sumamente importantes, y me parece que hoy nos los está demandando también las contingencias, ¿sí? Hay que formarse, ya no nos podemos quedar solamente con la carrera de grado, por eso insisto, me parece que lo que nos aporta la facultad con esta carrera específicamente con psicología es un abanico sumamente interesante y muy rico, después uno va construyendo, ¿sí? Bueno, la psicología se puede insertar en un montón de lugares, como decías, el tema educacional, el tema clínica, como para trabajar de forma particular, en hospitales, en centros de día, es impresionante. Esto, por ejemplo, como yo estoy en el Ministerio de Género, digo, ese es con el cargo de psicólogo y es para la parte clínica. Después tenemos todo lo que tenga que ver con forense, y los distintos campos de aplicación dentro de lo que es forense, ser perito, no sé, de parte, perito de lista, perito de la corte, tiene un abanico enorme también, por eso digo, yo como que tiendo como a agruparlo cuando explico, porque realmente uno se mete como en ese grupo y después se vuelve a ramificar. No sé, en la parte educacional, ¿sí? Podemos trabajar en los equipos, en los equipos de orientación escolar, ¿sí? Un psicólogo es parte de un equipo, ¿sí? También como asesores, o sea, digo,
hay otra ramificación. Después, bueno, la parte de laboral también se pueden trabajar en empresas. Bueno, vos sí estás como más con esa orientación, pero digo, también es un abanico tremendo la parte de laboral. Y bueno, las partes de investigaciones también. Otra patita es la parte de investigación. Me parece que uno, más si se dedica a la docencia o si se dedica a la clínica, tiene que estar todo el tiempo investigando. ¿Sí? Tendrá distintos encuadres, a lo mejor para después presentarlos, para poder, no sé, en un congreso, en escribir para una revista, lo que sea, pero la investigación es fundamental. No concibo, por lo menos yo no concibo la orientación de como un psicólogo sin la investigación, ¿sí? Tanto en el área educacional como en el área clínica. En el área clínica a lo mejor si uno pertenece a algunas escuelas de orientación, no sé, o hace las concurrencias clínicas, está como más camuflada, pero la investigación está siempre. La investigación es eso, convocarte a leer, a trabajar, a ser organizado, a ser ordenado en algunas cosas y decir, bueno, a ver, ¿qué voy a aportar de esto? ¿Sí? Hay cosas que ya están, pero nosotros podemos darle como una vueltita de rosca a los temas que ya se vienen trabajando, ¿sí? Y ni hablar que ya tenemos temas mucho más actuales ahora que implican que nosotros tengamos que reestructurarnos todo el tiempo, ¿sí? Y en eso, insisto, yo celebro también esta cuestión de la facultad, la apertura que tiene, ¿sí? La apertura que tiene para poder articular, ¿sí? en trabajos o en investigaciones con otras miradas, ¿sí? Y eso me parece que nos enriquece a nosotros y nosotros también enriquecemos al otro. Así que bueno, no sé si me quieren preguntar algo, porque yo también me copo hablando de la carrera mía y es como que me sale por los poros y No, yo está creo que todos perfecto. elegimos la carrera que nos gusta. No, está perfecto, Vale, la verdad que muy claro. Y si hay una consulta en relación al ámbito empresarial del psicólogo, ¿qué podrías contarnos? Sí, mira, el ámbito empresarial está también como muy de moda, como se dice. De hecho, en la carrera de psicología, los chicos ven, los alumnos tienen las materias psicología laboral. Mira, a mí me pasó hace unos días tomar unas mesas de distancia de Rosario, nada que ver, y nada, y los chicos presentaban las materias y el abanico que hay en la parte empresarial es impresionante. Digo, de hecho, no sé, nosotros estamos invadidos todo el tiempo con las publicidades, por ejemplo, así que yo siempre digo, son como balas mágicas, nos van llegando y nos damos cuenta, y más de una vez atrás, más de una vez no, muchas veces está el asesoramiento del psicólogo, ¿sí? Porque está esta cuestión de los análisis de las conductas colectivas también, de lo que es el inconsciente, qué es lo que impacta, ¿sí? ¿Por qué, no sé, si sale unas zapatillas o algo y la persona va a consumir eso? Hay un trabajo a veces de los psicólogos, pero también para el tema del impacto. Por eso encima ahí engancho, yo te engancharía con la psicología social, que es sumamente interesante, ¿sí? De cómo analizamos las conductas. Pero bueno, en el tema empresarial es muy importante. Me parece que también lo que colabora el psicólogo, el aporte que hace no solamente en la selección del personal, sino también en velar que esa persona que está trabajando en una institución esté trabajando en condiciones óptimas. De hecho, todos los avances que hubo en las empresas, siempre hubo un psicólogo atrás. Como te dije lo anterior, también te digo esto, siempre hubo un psicólogo en esto de decir, bueno, a ver, se necesita del descanso, se necesita de que estar con los vínculos, no sé, las mamás cuando trabajan con el tema de los hijos, que se empiezan a armar en las empresas las guarderías. Digo, hubo un montón de movimientos, sí, del lado empresarial y de otras cuestiones, que se necesitó de un psicólogo. La mirada del psicólogo siempre está, o sea, digo, es justamente el psicólogo tiene, yo siempre digo, hay que valernos del título que tenemos porque nosotros podemos colaborar y aportar, además de enriquecernos, en un montón de áreas. Pues fíjate, vos fuiste específica al empresarial. A lo mejor no es el área que yo más no me dedico a lo empresarial, pero sí tengo en claro que un psicólogo laboral en una empresa es fundamental, por ejemplo. ¿Sí? No necesito atravesar la experiencia para saber, porque el impacto lo veo después. Lo veo en lo cotidiano, digamos. Claro, y además el trabajo en conjunto que puede hacer el psicólogo con otras áreas, por ejemplo, con recursos humanos, imagino que van de la mano en una empresa y pueden hacer un montón de cosas. Recién comentabas Exacto. también el impacto social o lo que pueda generar en el usuario o en las personas. Y yo, que soy del área de las relaciones públicas, vimos un montón de materias relacionadas a la psicología. Así que también van de la mano. Es muy interesante todo lo que se puede generar, ¿no? A partir del título.
Y también es importante Es saber que, a dónde es que uno la psicología genera eso también, genera como yo siempre digo, bueno, de hecho, en la carrera de María está psicología, en la carrera de psicopedagogía está psicología, digo, está psicología, es como algo transversal, atraviesa porque nosotros todos tratamos con seres humanos, y con personas, con sujetos, como queramos llamarlo, de las orientaciones que lo miremos, y tenemos que saber con quién estamos tratando, con quién estamos viendo, por eso les decía esto, de que a mí me parece importante en la carrera, la materia teología. Me parecen importantes todas las materias, pero la materia teología me parece que es muy interesante, ¿sí? Porque también nos permite como tener un poco más el costado humano para con el otro, ¿sí? Porque vos lo dijiste recién, estamos atravesados, somos transversales, estamos en todas las áreas, estamos o somos, o estamos ahí. Bien. Sí, No sé, algo le han puesto yo volviendo, sí, ahí le respondí un poquito la pregunta porque decía si solo se reducía, entiendo, a la selección de personal y como bien vos decías, es muy amplia la intervención del psicólogo, trabajamos en forma interdisciplinaria, como decía Luciana, en los equipos de recursos humanos o en algunas consultoras, brindando servicios freelance también. Y algo fundamental que creo que remarcabas todo el tiempo, esto de velar por la salud mental y en el caso del ámbito laboral de los trabajadores, ¿no? Entonces, también habilitar esos espacios en las organizaciones. Sí, que no se reduce porque aparte, por eso les decía, yo lo marco como en áreas, digo, la parte laboral, la parte clínica, imagínense que es impresionante porque uno se recibe, puede pasar desde una concurrencia, de una residencia, ¿sí? Hace años de formación ahí, son 3 o 4 años, pueden hacer rotaciones afuera del país, dentro del país, digo, estoy específicamente en el área clínica, digo, imagínense el recorrido, por eso me pareció interesante esto como un esqueleto ramificado, después porque la verdad que es impresionante, o sea, no se reduce a nada, justamente que me parece que lo que tiene la psicología es que justamente va como para adelante todo el tiempo, ¿sí? Por eso es tan importante estar actualizado, estar ayornado a la época que nos toca vivir. O sea, había un analista que algo muy interesante que decía, el que no esté a la época que renuncie, porque la verdad que tiene esto, que es todo una velocidad, de hecho, sin ir más lejos, lo que nos pasó con la pandemia, ¿sí? Nosotros, bueno, también tuvimos por ahí la suerte desde la universidad, que tienen los sistemas, y pudimos como adaptarnos enseguida, y psicología, nos planteábamos si teníamos no podíamos trabajar los casos clínicos y demás, pero enseguida actualizamos todo, de tal forma pasamos a dar Zoom, no sé de las horas que dábamos Zoom, o sea, digo, nos actualizamos como todas las carreras lo tuvieron que hacer, que bueno, yo en eso tengo que dar las gracias, digo, porque la facultad nos permitió, aparte que nos capacitábamos todo el tiempo, nos permitió dar respuesta a los alumnos, y los alumnos estaban alojados en esto de decir, bueno, esto continúa más allá, digo, en las circunstancias que teníamos que hacerlo. De hecho, cuando se vuelve ahora un poco a la presencialidad y se va volviendo, el alumno no sintió ese bache desde lo académico, me refiero, ¿sí? Y eso también tiene que ver con que uno se va todo el tiempo como ayornando y poniéndose a la altura de la época. Buenísimo, Valeria, y te escuchamos atentamente. Muchas gracias por tu exposición, la verdad que muy completo y interesante, ¿no? De conocer todas estas ramas y todos estos lugares donde puede trabajar el psicólogo. Así que bueno, gracias de nuevo. Y si alguien tiene alguna consulta, no Gracias sé a si quieres dejar ustedes. algún contacto en Sí, el chat, está bueno pongo en el siempre correo ahora. brindar un contacto más directo por si alguien tiene una consulta después más específica. ¿Sí? ¿Sí? Ahí lo pongo, así ahí lo dejé. Sí, aparte cualquier información que necesiten de la carrera, bueno, yo hace años que soy docente en la carrera de psicología y soy tutora de primer año, así que bueno, cualquier consulta que tengan estoy a disposición para poder brindárselas, que a lo mejor en estos espacios es más reducido y uno quisiera explicar un montón de puntos y se nos van escapando, pero seguramente alguien que está terminando y quiere empezar tiene un montón de dudas, así que no duden en escribirme que respondemos, ¿sí? Muchas Gracias. gracias, Vale, muy claro todo y la buena predisposición, seguramente te llegarán varios mails ahí. Gracias. Y ahora continuamos con psicopedagogía.
vamos a escuchar a la licenciada en psicopedagogía, recibida en la UCAL, Maite Zubiliaga. Te escuchamos, Maite. Buenas tardes a todos. Quiero saber si me escuchan y se ve bien lo que compartí, ¿sí? Genial. Bueno, en primer lugar quiero compartir lo que dijo María acerca de estudiar en la universidad, porque yo estudié ahí, y comparto todo lo que dijo. Es más, Valeria fue docente mía, así que comparto también su parecer a la hora de hablar de psicología. Y la psicopedagogía y la psicología tienen mucho que ver, así que algunas cosas vamos a escuchar repetidas. Vamos a empezar. La primera pregunta que pensé fue, ¿qué hacemos una vez que nos recibimos? Y en primer lugar me parecía importante destacar que hay que seguir capacitándose. Como decía Valeria, como decía María, tenemos que especializarnos en aquello que tenemos más interés o preferencia, porque la facultad nos da una base, pero uno puede seguir actualizándose, capacitándose, aprendiendo también de otros profesionales. En segundo lugar, enviar un currículum a todos los lugares que sean de su interés, y esto yo lo hice un montón y lo sigo haciendo. A aquellos lugares donde queremos trabajar, debemos mandar el currículum, no importa si mandamos 100 o 10, es mandar que alguno nos va a responder. En tercer lugar, pero no menos importante, me parecía importante destacar lo que es la supervisión, supervisión que se dice cuando supervisamos nuestra práctica profesional para revisar nuestro trabajo. No importa en el ámbito que trabajemos, desde la psicopedagogía es muy importante contar con una red de contención de colegas que nos ayuden a seguir aprendiendo, que nos ayuden a sumar seguridad, confianza, y también que vamos a sacarnos estas dudas que tenemos a veces con algún caso o con alguna capacitación que estemos brindando, o al contrario, que estemos recibiendo y tenemos dudas. Es muy importante tener una contención de colegas. Y por último, explorar, cambiar, descubrir y ser. La psicopedagogía es muy amplia, tanto como la psicología o las ciencias de la educación, como hablaba María. Entonces es importante buscar cuál es el área donde te encuentres vos, que sea tu vocación, donde te encuentres feliz, y por eso les quería contar un poco de las áreas de la psicopedagogía. Algunas ya las mencionaron, desde el área de psicología y también desde la ciencia de educación, pero a la hora de las incumbencias hay un poco de distinción. Tenemos el ámbito laboral, forense, lo que es investigación, educación y salud. Vamos a comenzar con lo que es la psicopedagogía laboral. La psicopedagogía laboral atiende a los procesos cognitivos y metacognitivos que se dan cuando una persona se vincula con su trabajo. Vamos a intervenir entonces en los aprendizajes, tanto individuales, grupales o a nivel organizacional. Las áreas de intervención son distintas a las que hablaba hoy Valeria, pero podemos encontrar lo que es capacitación, desarrollando contenidos, adecuando contenidos para la diversidad, todos los que son encuentros más de formación. También tenemos el ámbito de selección, que tiene que ver el reclutamiento, el análisis de los candidatos, y también el seguimiento de estas personas que son nuevas en una empresa. Y por último, la consultoría, que tiene que ver con el asesoramiento, la orientación laboral, el desarrollo de estrategias para un aprendizaje organizacional. Esas son algunas de las áreas de intervención que podemos encontrar dentro de la psicopedagogía laboral. Pero ¿dónde trabaja un psicopedagogo dentro de lo laboral? Podemos encontrarnos en empresas desde las más grandes hasta las más chicas, pero también podemos pensarlo desde las escuelas, ¿no? Cuando uno trabaja con otras personas, muchas veces necesita asesorar a otro docente, a un directivo, a un colega. Entonces, hacemos de un poco de psicopedagogos laborales. Dentro de las especializaciones podemos encontrar el posgrado en psicopedagogía laboral de CIFAP, la diplomatura de gestión de recursos humanos de la Universidad de San Martín, y también la diplomatura en psicopedagogía laboral de la Universidad Católica Argentina. Estas son algunas nada más, pero bueno, si les interesa este tema, pueden encontrar en la diplomatura en psicopedagogía laboral, van a encontrar a una psicopedagoga que se dedica específicamente a esto, que es Lucy Causerano, que la pueden encontrar en Instagram como Modo Laboral, donde van a poder adentrarse un poco más en qué es la psicopedagogía laboral. También tiene un curso que es una introducción a la psicopedagogía laboral, y como decía Valeria, la universidad nos da una base. Yo hice este curso para poder conocer un poco y saber si era de mi interés o era un poco más alejado de lo que yo creía. Por el contrario, encontré estas semejanzas en que lo laboral no solamente se reduce a una empresa o una institución privada que nos contrata.
Por lo tanto, podemos trabajar desde una empresa, podemos formar nuestra propia consultora, trabajar para otra consultora también, obviamente, o aplicarlo en los distintos ámbitos donde uno trabaje. Otra de las áreas de incumbencia que tenemos es la psicopedagogía forense, que es una herramienta para la prevención del impacto de problemáticas sociales en los aprendizajes de los niños, niñas, adolescentes y adultos. Las áreas de intervención son diversas, pero más que nada se dedican a lo que es jurídico, lo sociojurídico y lo sociocomunitario. Los podemos encontrar a la psicopedagogía forense, como hoy hablaba Valeria, haciendo pericias, es decir, en el ámbito jurídico, también en los ámbitos penitenciarios y otras áreas que son más de su incumbencia. Dentro de las especializaciones podemos encontrar el posgrado en psicopedagogía forense de CIFAP, la diplomatura universitaria en abordajes de la psicopedagogía forense en la UAI, que es la Universidad Abierta Interamericana, donde van a encontrar a la licenciada Adriana Reaño, que también tiene una página en Instagram muy interesante, que es Aprender en Círculo. Yo realicé un ciclo de charlas con ella, donde no solamente te explica cuáles son las áreas a trabajar de la psicopedagogía forense, sino también a qué debemos estar atentos nosotros a trabajar con otras personas, ya sean niños, adolescentes o adultos, estar atentos a determinadas características o síntomas y cómo actuar a partir de ellos. Y también tenemos la diplomatura en psicopedagogía forense en la Universidad de Morón. Obviamente hay otras especializaciones, otros cursos, simplemente hice una reducción para que sea más fácil hablar. Y bueno, otro de los ámbitos es la psicopedagogía de investigación. En este ámbito tiene que ver con el campo más científico, académico de la psicopedagogía, donde va a permitir que creemos conocimientos tanto teóricos como metodológicos. Y seguramente durante la carrera muchos hemos escuchado a nuestros docentes decirnos que escribamos, y lo repiten muchas veces, y no solamente por la tesis, sino porque en psicopedagogía contamos con pocos libros de psicopedagogía escritos por psicopedagogos. Sin embargo, últimamente hemos tenido un gran auge de profesionales que vuelcan su práctica, más que nada en lo clínico, donde encontramos, por ejemplo, a Rufina Pearson, Liliana Fonseca, Liliana Brin, entre otros, que se dedican al ámbito clínico, pero vuelcan sus conocimientos en libros, en papers, en artículos que los podemos encontrar fácilmente. Pero para trabajar en lo que es psicopedagogía de investigación, podemos hacerlo como hacen estas profesionales, o también podemos dedicarnos a hacer investigación puramente, por ejemplo, ser un becario del CONICET y trabajar investigando determinadas problemáticas. Dentro de las especializaciones encontramos el doctorado en psicopedagogía de la Universidad Católica, o también la maestría en investigación clínica que se dicta en el Hospital Italiano. Vamos a seguir ahora con lo que es la psicopedagogía en educación, que tiene que ver la psicopedagogía más en una institución escolar, que va a atender a la prevención, al acompañamiento, a la evaluación de los procesos de aprendizaje. Tiene que ver también con el diálogo, el trabajo interdisciplinario de los distintos actores, asesorar, favorecer el aprendizaje para todos, que haya una educación inclusiva, orientar configuraciones de apoyo, tutorías. Bueno, hay diversas tareas que podemos realizar en lo que es la psicopedagogía en educación. ¿Qué roles podemos ocupar dentro? Podemos trabajar como acompañantes o maestras de apoyo, trabajando con el uno a uno con uno de los niños. ¿Cómo llegamos a este trabajo? Vamos a tener que mandar nuestro currículum a centros donde el profesional va a buscar un acompañante, una maestra de apoyo para su paciente, o también a través de los padres. Les recomiendo también buscar en páginas de Facebook o grupos, porque siempre se están buscando maestras de apoyo, y es un trabajo muy interesante. Yo lo realicé durante 3 años en distintas instituciones escolares y con distintos niños, y en todos me llevé aprendizajes sumamente distintos, y también una visión complementaria a mi trabajo. También podemos trabajar como orientadores educacionales en los equipos de orientación escolar, como contaba Valeria, porque es un trabajo bastante interdisciplinario, donde vamos a enriquecer mucho de la mirada del otro, y en este caso están formados por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas. Entonces, las miradas nos van a permitir construir una visión completa de nuestros alumnos. También podemos trabajar en los colegios como asesores pedagógicos, o también en tutorías, como contaba hoy Valeria, que ella es tutora en los primeros años de la carrera de psicología. En la carrera de psicopedagogía, cuando yo estudiaba, también fue hace bastante, teníamos a Belén, que nos acompañaba en nuestras primeras semanas, en esta transición de pasar de la secundaria a la universidad, pero también se puede pensar en tutorías en educación secundaria,
acompañando a los adolescentes. Y a la hora de especializarse, podemos encontrar la maestría en educación en la Universidad Nacional de La Plata, o bien la especialización en psicopedagogía escolar en la Universidad Nacional de Córdoba. Y por último, tenemos la psicopedagogía en salud, que nuevamente es el ámbito que más se escucha en la universidad, que es el ámbito clínico, que tiene que ver con la evaluación y el tratamiento de niños, niñas, adolescentes y adultos. Y cuando hablamos de adultos, hablamos también de adultos mayores, porque la psicopedagogía abarca todas las edades. Podemos trabajar en espacios privados, como son los consultorios o los centros, o en espacios públicos, como los hospitales. Para llegar a esto, más allá de mandar currículum, también en el caso de los hospitales, podemos hacer las concurrencias o las residencias para poder trabajar en ellos. También vamos a realizar, además de evaluación y tratamiento, nos vamos a dedicar a lo que es estimulación o rehabilitación de las distintas áreas. Generalmente se trabaja con las áreas de mejora o los que presentan mayores desafíos nuestros pacientes. También en el ámbito clínico vamos a encontrar lo que es orientación vocacional ocupacional, que está considerado como un proceso continuo y reflexivo en relación al proyecto educativo y laboral. Entonces acá vemos que en realidad la psicopedagogía, por más que esté dividido en áreas, están vinculadas entre sí. Como hoy hablábamos de que la psicopedagogía forense la vemos en estas áreas, acá vemos cómo la clínica se mete también en lo que es laboral, porque cuando hablamos de orientación vocacional y ocupacional, muchos pensamos en el último año del colegio, pero también puede ser en aquellos que ya están trabajando y no se encuentran cómodos en su trabajo. Entonces es un volver a pensar en este trabajo, o en aquello que nos gusta de nuestra carrera, pero no encontramos dónde trabajar. Por eso se habla de que es un proceso continuo, pero también es reflexivo, tanto en lo que es educativo como en lo laboral. En el ámbito clínico podemos encontrar distintas especializaciones. Tenemos la maestría en neuropsicología del Hospital Italiano, la maestría en dificultades de aprendizaje de la Universidad de El Salvador. Si alguno está interesado, me puede escribir por privado, porque estoy terminando, en realidad estoy realizando mi tesis. El posgrado en psicopedagogía clínica de la Universidad de Buenos Aires, la diplomatura en orientación vocacional y ocupacional de la Universidad Favaloro, y la diplomatura en neurodesarrollo de la Universidad Favaloro. Como les contaba hoy, simplemente son algunas que podemos encontrar. Si alguno está interesado en alguna, me escribe que les puedo contar, porque si no estudio yo, conozco algún alumno, así que les puedo ayudar en eso. Dentro de nuestras preguntas que me marcaron a la hora de hablar, era si había trabajo remoto o trabajo presencial. En el caso de la psicopedagogía, mucho es presencial, pero también hay algunos ámbitos que podemos hacer un poco más flexible. Y la última pregunta que creo que había era sobre el ámbito internacional, cómo podemos proyectarnos. Todo lo que es maestrías, doctorados, cursos a nivel internacional, los podemos realizar sin ninguna dificultad, y a la hora de trabajar en otro país, va a depender de cada uno de ellos, por lo tanto es importante asesorarse previamente. Y por último, los invito a dialogar si tienen alguna duda, comentarios, absolutamente todos son valiosos, así que los espero. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Maite, por tu nada. exposición, la verdad también muy interesante, ahí están comentando, muy ilustrativa la charla. Gracias. Y bueno, como hablábamos hoy de cómo están conectados, ¿no?, estas tres carreras, ciencias de la educación, psicología y psicopedagogía, por eso armamos este panel, que es interesante cómo están conectados y cuál es su hilo conductor, que es la persona, ¿no?, que es esa persona que está del otro lado, el otro, y es interesante estar siempre actualizado y capacitándose, y yo pensaba hoy en día, con todo lo que es la post-pandemia, ¿no?, volver de vuelta a ese ritmo que antes uno tenía, y con estos cambios que hubo en el medio. Entonces, si quieren, para cerrar el panel, ¿cómo vieron ustedes o cómo atravesaron, ya sea desde el lado profesional, esto de la pandemia y el post, ¿no? ¿Cómo recuperar esa relación, o ya sea con el paciente, o por ahí internamente en una institución, desde la de las ciencias de la educación? Cuéntanos un poquito de eso, si quieren, como para cerrar el panel. En mi caso, yo estuve trabajando en lo que era maestra de apoyo, entonces pasé de estar acompañándolo dentro del aula a la virtualidad completa. Fue un gran desafío, pero a la hora de volver a volver a presencialidad fue como normal, porque ya estábamos acostumbrados a vernos. Los niños se adaptaron muy rápido a esto. Nos costó un poco más, como hoy hablaban las docentes, que era adaptarse a algo nuevo, pero una vez que nos adaptamos ya podíamos seguir trabajando. En el ámbito clínico fue mucho más difícil sostener a los pacientes,
porque muchas veces tienen dificultades en aprendizaje, entonces sostener la atención en un Zoom, entonces Claro. podemos hacer sesiones más cortas, buscar más desde los videojuegos y ya no tanto desde el papel y la hoja. Creo que como hablábamos hoy, la carrera no solamente que es muy amplia, sino que es uno se va adaptando a lo que tiene que ir haciendo. Entonces creo que fuimos mutando, con la pandemia fuimos aprendiendo sobre la marcha cómo trabajar con ellos. No sé si alguna quiere aportar algo, pero... Sí, Yo sí, quería... también sumar esto de la transferencia es importantísimo con aquellos que ya veníamos trabajando, ¿sí? Tanto del área clínica, por ejemplo, el tema educacional, se vio fortalecida esa transferencia, ¿sí? Me parece que todos también desarrollamos un costado como más empático con el otro porque estábamos bajo todos el mismo manto, ¿sí? Esta circunstancia, no saber qué nos estaba pasando. Y el regreso, me parece que había como una cuestión de expectativa, ansiedad, y que tuvimos que ir dosificando también eso. Pero me parece que pudimos transitarlo, insisto, hay cosas que obviamente la estábamos necesitando, la presencialidad, pero también hay cosas que supimos hacer con lo que nos tocó. Sí, yo creo que, por ejemplo, tener este encuentro virtual es algo que nos dejó la pandemia. ¿Sí? En otro momento hubiese implicado poder encontrarnos, reunirnos, a lo mejor se hacía más dificultoso, y fíjense en cómo podemos hacer esta presentación fluida, porque a mí me parece que es súper fluida sin tener que estar y vernos, y que les va a servir esto que hablábamos hoy al comienzo, alguien que no pueda estar conectado ahora lo pueda ver después. No sé si antes de la pandemia lo hacíamos, me parece que no hacíamos estas cosas, por eso digo, cómo nos vamos resignificando en algunos puntos y vamos tomando de las cosas que podemos tomar y otras poder enlazarnos otra vez con el otro, el contacto, digo, esto de la transferencia, el amor, estar con el otro es fundamental, ¿sí? Así me parece que supimos hacer con lo que nos tocó, y eso es más que suficiente, por lo menos mi posición es esa. Tal cual. Y, María. ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo quería decir varias cosas. Primero, a Maite, cuando habló de la psicopedagogía en salud, recuerdo que fui directora de una tesis que la alumna que se quería recibir de licenciada en psicopedagogía hizo todo un desarrollo de tesis de cómo interviene el psicopedagogo en la rehabilitación cognitiva de personas que hayan tenido ACV. Me pareció recontra interesante, la verdad, Maite, porque era algo que la verdad impensado. Generalmente uno con el ACV siempre lo asocia a lo clínico, médico, pero realmente ella demostró, justamente había tenido un problema con su papá y demostró de qué manera rehabilitó a su papá desde el punto de vista cognitivo con la psicopedagogía. Fantástico, espectacular. O sea, es inimaginable. Yo creo que tiene que ver todas las profesiones y la posibilidad de desarrollo profesional en la creatividad que tenga cada uno, ¿no? Y en donde cada uno quiera explayarse y quiera solucionar un problema de la sociedad. Creo que todos tenemos esa obligación, ¿no? De ver a los problemas una solución desde nuestra profesión. Por otro lado, Valeria, la verdad que reconozco que la psicología, más que la ciencia de la educación, es una disciplina auxiliar a muchísimas. Así como decimos que la filosofía es la madre de todas las ciencias entonces somos hijos de la filosofía, por lo cual todas las ciencias somos hermanas. Pero creo que la psicología, y más hoy, subyace a todas las ciencias. Muy importante es la psicología, y hoy hay una tendencia en el mundo que ya está llegando a Argentina, porque yo he participado de convocatorias para proyectos de investigación que habla de las ciencias del comportamiento, y que la psicología en ese sentido es una mezcla como de psicología, con sociología, con economía, como decía el panel anterior, de qué manera y cuál es el sentido que le damos a nuestra vida para tener un proyecto o económico o de desarrollo personal. Y la psicología tiene mucho para aportar ahí también, ¿no? La psicopedagogía también, la ciencia de la educación también, pero la psicología es como la tía, ¿no? Si decimos la filosofía es la madre, la psicología es la tía. Así que está buenísimo todo lo que dijeron. Y respecto a la pandemia, imagínense que yo como especialista en tecnología aplicada a la educación, la pandemia me vino a ayudar, ¿no? Porque yo siempre daba clases y talleres para enseñar a todos a usar la tecnología en el aula. Y los docentes me decían, no, si no nos capacitan no lo usamos. Pero yo les decía, pero vos usás celular, sí. ¿Vos usás el celular para buscar una receta de comida? Sí.
para ver dónde, para usar el GPS, sí, para ver dónde, no sé, ir a comprar zapatos, sí. Bueno, ¿y por qué no lo usas para el aula? ¿No? Esa creatividad para la pedagogía no la tenían. No sé si era una cuestión de conformidad, o sea, de estar en su estado de confort o qué. Pero por eso creo que desde la educación nos pudimos adaptar rápidamente a la tecnología, porque en realidad solo lo que necesitábamos era aplicar nuestra intención didáctica a un móvil, a un celular o a una computadora. Sí, se perdió un poco del lenguaje comunicativo, sobre todo cuando los alumnos y eso apagaban las máquinas, perdón, las cámaras. Las cámaras, Y sí. eso es importante porque uno como docente enseña no solamente con la palabra y el contenido, sino con los gestos, con las miradas, con el énfasis en algunas cosas, bueno. Pero por otro lado, la cuestión social, como decía Valeria también, es muy importante, las cuestiones psicológicas por las que pasaron algunos alumnos, la verdad que es bastante traumático y va a volver, va a ser difícil volver a tener el eje, ¿no? A tener un equilibrio entre lo que era la realidad antes y lo que es la realidad ahora. Gracias por este panel. La verdad que las invito a promover más de estas charlas y además a que también hagamos charlas entre colegas, que hoy le estamos contando a los demás cuáles son nuestras habilidades o nuestras cuestiones laborales a partir del título que obtenemos, pero es importante también estas charlas entre colegas. Así que Es genial. Valeria, Maite, las voy a llamar para hacer un proyecto de investigación. Cuando quieras. Sí. Muchísimas gracias, chicas. La verdad que muy, muy interesante todo. No sé si hay alguna consulta, podemos ya, para ir cerrando el panel, muy claro todas las exposiciones y todos los que nos fueron contando. Y seguramente después cuando subamos en YouTube este panel, seguramente habrá más preguntas o más contactos, y eso es lo interesante, ¿no? de esta virtualidad, que después lo podemos seguir viendo a esta Exacto. charla y está genial. Sí. Así que bueno, gracias chicas por sumarse. A ustedes. Ahora ustedes. vamos a Muchas irnos gracias. a un pequeño break y ya continuamos con el último panel de hoy, con las carreras de sistemas y de informática. Así que bueno, muchísimas Excelente, gracias. Gracias. excelente. Gracias, chicas. Adiós. Adiós. Adiós.